Ni una piedra sobre otra. Así se titula la lección de escuela sabática para este día, lunes 2 de septiembre. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Responde la pregunta: ¿qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo? ¿Y cuál es la relevancia de su contestación? En Marcos 13, versículos del 1 al 13, Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Uno de sus discípulos, impresionado por la magnificencia del templo, le dice: «Mira, maestro, qué piedras y qué edificios». Jesús responde que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, preocupados, le preguntan cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de su cumplimiento. Jesús les advierte sobre falsos profetas, guerras, terremotos y persecuciones, pero les asegura que estos eventos son solo el comienzo de los dolores. La relevancia de esta conversación radica en la preparación y la vigilancia. Jesús insta a sus seguidores a estar alertas y a no dejarse engañar, enfatizando la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles. Como hemos notado, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. El historiador judío Fabio Josefo destaca que el pórtico real del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Jesús dice que todo será destruido. Una profecía tal concerniente a esta asombrosa estructura habrá sin duda sonado al oyente como el fin del mundo. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazo? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: «Lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Lo dice el deseado de todas las gentes, página 598. Los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción que Jesús ha hecho. Por lo tanto, en Marcos 13, versículo 4, un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago y Juan y Andrés le pregunta acerca del momento exacto. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que están a punto de ocurrir. Lo que resulta llamativo en Marcos 13, 5 al 13, es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo. En verdad, serán perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados. Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto y la prueba. Debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Ahora, comenta esta pregunta: ¿cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencias de seguir a Jesús? Si no has tenido ninguna, podrías tal vez necesitar preguntarte si estás en verdad siguiéndolo. Interesante pregunta. Coméntala con nosotros. El comentario de la señora Elena White dice lo siguiente:
Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro, diciéndole: mira qué piedras y qué edificios. Marcos 13, versículo 1. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24, versículo 2 y El conflicto de los siglos, página 24. Al reunirse, los discípulos en derredor del Señor en el monte de los olivos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén presagiada, también los horrores del gran día final. Así lo dice El conflicto de los siglos, página 25. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se impondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. El deseo de todas las gentes, página 583. Dios nos ayude para que cada día comprendamos cómo el tiempo nos está mostrando las señales prontas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos.